Momento de la conversación, del análisis. Nos acompaña el senador Iván Moreira, con quien vamos a hablar y vamos a desmenuzar el escenario político. Gracias, buenos días por acompañarnos. Un placer. En febrero. En febrero. En febrero. Exactamente. Por ahí han dicho que es una pausa, pero finalmente harto pasa también en este mes. Senador, la primera pregunta, bueno, guarda relación. Hoy es febrero y hoy es 6 de febrero. Hace un año el país se sorprendía, se conmocionaba con la muerte del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo recuerda usted y cómo lo va a recordar hoy día? Bueno, la verdad que la mayoría de nosotros y muchas de las personas que trabajaron con el presidente Piñera, yo diría que tuvimos mucha cercanía con él. Y más allá de la cercanía de sus colaboradores, yo diría que durante el funeral del expresidente Piñera hubo un apoyo inimaginable. De verdad, nadie se imaginaba el cariño, el reconocimiento de la ciudadanía por la labor que él había llevado adelante. Y yo siempre lo he dicho, él, como presidente de la República, terminó convirtiéndose en un verdadero estadista. Y en ese contexto de cosas la gente le recuerda, por ejemplo, cómo reconstruyó el país, tareas muy difíciles para un presidente después del terremoto, cómo manejó la pandemia, porque en la pandemia indudablemente se salvó muchas vidas, cosas que uno recuerda porque son tantas, las políticas públicas que llevó adelante, el postnatal de 6 meses, y en definitiva él de alguna manera demostró capacidad de gobierno, y yo diría que por sobre todas las cosas se ganó ese reconocimiento por su personalidad, que podría haber sido en algún minuto un poco polémica, pero nadie puede discutir que Sebastián Piñera fue un hombre más allá de la inteligencia, súper inteligencia que uno lo recuerda, era un hombre meticuloso, muy exigente en hacer las cosas bien. ¿Cómo lo va a recordar usted? ¿Va a participar en alguno de los actos conmemorativos? Por supuesto que sí, y la comunidad está invitada hoy día a la iglesia Los Ángeles Custodio en la comuna de Providencia, donde el alcalde de Providencia va a presidir y se espera la compañía en representación del gobierno del ministro de Transporte, el ministro Muñoz. Perfecto, pues. Bueno, esto a un año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, donde sabemos van a haber distintos actos conmemorativos a un año de su partida. Pero avancemos para el análisis político, ¿le parece? Quiero preguntarle y cambiar el tono completamente y mirar hacia adelante porque vienen meses claves, meses de definición para la carrera presidencial, pero también parlamentaria. ¿Cómo ve usted el escenario? Bueno, yo veo un escenario más difícil en tener un parlamento para Evelyn Matei que gane Evelyn Matei, porque no tengo el potencial que tiene Evelyn Matei es un potencial que va a permitir que ella gane las elecciones presidenciales. Uno nunca y más puede allá estar... de lo que pase con otros candidatos, como puede ser José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Mire, yo quiero decirle francamente lo siguiente. Estamos de acuerdo con las primarias, pero las primarias tienen que ser en base a candidatos de alguna manera competitivos. No porque yo quiero ser candidato tengo que ir a primaria. Y en ese contexto de cosas, Evelyn Matei y Chile Vamos han estado de acuerdo con una primaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Los candidatos que podrían ser más competitivos, como Kast, como Kaiser, en nuestro sector, no quieren ir a primaria. Y yo creo que hay una obsesión de parte de republicanos y de Kast en no ir a las primarias. Por último, tratamos de buscarle una explicación a que Kast vaya por fuera y no a las primarias. Pero es un suicidio político de que no quieran pactar un acuerdo para las elecciones parlamentarias porque quieren ir por fuera. Ahora, mire, yo creo que Kaiser está muy bien ubicado políticamente hoy día de acuerdo a sus adherentes, pero digamos las cosas como son. Kaiser no va a ser presidente de Chile. Pero él lo que está haciendo, una jugada de mucha habilidad, de posesionarse como el líder, reemplazar a José Antonio Kast y fortalecer a su nuevo
el Partido Nacional Libertario. Yo creo que esa es la estrategia. Ahora, primarias todos sabemos que no va a haber entre Kast y entre Kaiser. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? ¿Cómo no tienen un poquito de reflexión? Y la reflexión la hacen en pasillo, no públicamente. En el Partido Republicano hay cierta molestia con José Antonio Kast. Porque el Partido Republicano... ¿A usted le consta eso? ¿A usted le consta? Me consta eso, que hay cierta molestia. Yo le voy a explicar por qué. Porque se dan cuenta los diputados en ejercicio de republicanos que muchos de ellos, yendo por fuera, van a ser derrotados. Entonces ya hay una cuestión de conveniencia electoral. Hay una cuenta electoral, dice claro, usted. conveniencia electoral, más allá de lo que quiera hacer el Partido Republicano, porque mire, el Partido Republicano y los diputados republicanos, perdonen la expresión, pero parecen corderitos detrás de José Antonio Kast, porque en republicano se hace lo que él quiere, no lo que es demás quiere. Por lo tanto, usted señala que la figura de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, si es que eventualmente van a la primera vuelta, podrían efectivamente poner en riesgo la candidatura de Evelyn Matei. A ver, mire, la política es muy dinámica. Todavía no sabemos qué va a pasar en el oficialismo, pero claro, haciendo política ficción. Es muy dinámica la política, puede siempre pasar cualquier cosa, una sorpresa inesperada, pero hoy día, más allá de las encuestas, hay un gran trecho entre dónde está Evelyn Matei y dónde están los otros candidatos. Ahora, si hay una elección presidencial ya segunda vuelta, yo lo único que le puedo decir que Kaiser solo le quita votos a republicanos y a José Antonio Kast. Y si alguien trunca las expectativas de digamos, José Antonio Kast, va a ser Kaiser, porque ha sido muy astuto, independiente de las diferencias que tenemos nosotros, porque pensamos que ellos tienen una mirada desde el punto de vista político demasiado extrema. ¿Y cómo ve que se empieza a configurar? Y se lo pregunto porque usted es senador, así que cómo se empieza... Hay ciertas regiones que eligen también y hay renovación, así que ¿cómo se va a empezar a configurar ese panorama? Bueno, yo diría que en las parlamentarias, en todos los distritos del país, pero en las senatoriales, senatoriales solamente es en las regiones impares. Exacto. Y yo creo que más allá de tener algunos escaños más como Chile Vamos, yo entiendo de que por lo menos vamos a mantener lo que tenemos. Ahora, volviendo a la... y eso, bueno, también hay una discusión importante en torno a la posibilidad de reformar el sistema político también. Una de estas cosas es evitar la fragmentación, fortalecer los partidos políticos. A la vuelta del receso legislativo, ¿dónde esperaría usted que se ponga el acento? Aprovechando además que viene bien calentito el acuerdo alcanzado por la reforma de pensiones, por lo tanto, hay voluntad de acuerdo. Bueno, la verdad que aquí hay puro cálculo electoral, así como quizás tú me vas a preguntar después como el voto de los extranjeros en Chile. Hay mucho cálculo electoral en esto. Y yo diría que la reforma política es necesaria para darle gobernabilidad a Chile. No puede ser que hayan 5 partidos en formación y sean 22 los partidos que hoy día existen constituidos legalmente. Eso hace imposible llegar a acuerdos. Y se genera una estabilidad democrática pero muy grande. Entonces, ellos no quieren una reforma, sobre todo los partidos chicos que quieren subsistir. Entonces, no puede ser el poder que tiene un partido porque tiene un diputado, 2 diputados o en algunos casos un solo senador. Por el bien del país tenemos que hacer una reforma para poder llegar a acuerdos políticos, no lo que ha sido hoy día la Cámara de Diputados. Mire, la Cámara de Diputados hoy día, especialmente los protagonistas, son la izquierda, el Frente Amplio, estos partidos chicos, pero en el fondo la Cámara de Diputados se ha convertido, y esto no es para ofender a mi sector, pero a los demás, con mayúscula, digo, se ha convertido en una montonera. Ahora, ¿usted cree que entonces no hay posibilidad de voluntad de acuerdo para la reforma del sistema político? Yo lo veo bastante difícil.
Bueno, 2 años se tardó la reforma de ¿Cuántos pensiones. años Claro. se trata? Menos en un año de elecciones. Sobre todo de aquellos partidos chicos, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, algunos que no están en el Frente Amplio, en fin. Bueno, pero lo más importante en esto es que nosotros como sector podamos lograr tener, ojalá, que es difícil, una mayoría en el Congreso y un presidente o presidenta, con este caso Evelyn, en nuestro sector, porque de verdad este gobierno lamentablemente ha sido un muy mal gobierno y solamente en algunos casos ha legislado fundamentalmente para la izquierda, no para todos los chilenos. Senador, Salvo la reforma previsional. usted lo dejó planteado sobre esta posibilidad de reabrir este debate sobre el voto extranjero. ¿Cuál es su mirada? Mire, esto no puede ser traje a la medida, dependiendo de la conveniencia electoral, porque los que más pedían en el pasado es solamente ver los medios de comunicación y las declaraciones de los ministros de este gobierno, cómo ellos hablaban del voto de los extranjeros en Chile. A mí me parece que lo que ha hecho el gobierno con las indicaciones que ha propuesto, obviamente son discriminatorias. Porque a mi juicio, si nosotros queremos que voten en una democracia, como en muchos países del mundo, que puedan votar los extranjeros, bueno, obviamente tienen que haber ciertos requisitos. Y yo pienso que una persona tiene derecho a votar extranjera teniendo una residencia en Chile de 5 o de 8 años o quizás de 10 años, y esa persona pueda votar. Pero no se puede discriminar. Vote como diciendo, vote en una cosa menor, vote para los alcaldes, vote para el gobernador, pero usted no me vota para presidente o no me vota para parlamentario. No, pues la cosa tiene que hacerse como corresponde, o si no, que no se haga. Y por último, yo creo que decir en esta materia que todo es una cosa electoral, porque si esa gente votara mayoritariamente por este gobierno o por la continuación de la izquierda, créame que estarían en otra posición. Estamos conversando con Iván Moreira, senador de la UDI, analizando el panorama político, la posibilidad, estamos en este caso hablando de la posibilidad de la reforma al sistema político, pero quiero volver a lo que va a colmar, por supuesto, la discusión, porque hasta abril hay plazo si quisieran inscribir para las primarias. Y hemos analizado ya lo que pasa en su sector, en la centro-derecha, pero también en el oficialismo, en la centro-izquierda. ¿Cómo ve usted el panorama? Usted decía recientemente que usted no pone en duda el liderazgo que tiene Evelyn Matei, a no ser que ocurra algo muy excepcional. Mi pregunta, ¿es algo muy excepcional que, por ejemplo, un gran candidato o candidata logre aunar a toda la centroizquierda? Es que yo creo que el oficialismo, la izquierda, hoy día no tiene ningún liderazgo. Michelle Bachelet es la que más marca en las encuestas. Bueno, mire, a ver, yo se lo voy a decir fácilmente. Ella ha ganado 2 elecciones presidenciales en Chile y tuvo en ese minuto un apoyo muy grande cuando ella se retiró de sus 2 gestiones. Según lo que ha trascendido en medios de comunicación, su apuesta era, yo diría que como para terminar su carrera política, era ser secretaria general de Naciones Unidas. Y en ese contexto de cosas, la posibilidad que tenía, porque ahora le correspondería, la Secretaría General de la ONU, le correspondería a una persona de Latinoamérica. Y si ganaba Biden, si ganaba Kamala Harris, tenía mayores posibilidades, porque ¿para qué estamos con cosas? Las Naciones Unidas de alguna manera la dirige o la administra los Estados Unidos. Pero eso se vio truncado fundamentalmente por la elección del presidente Trump. Entonces, hoy día existe una fuerte presión para que ella sea candidata. Pero yo creo que ella asume un riesgo muy grande, que después de su trayectoria termine su carrera política derrotada por Evelyn Matei. Pero esa es una decisión de ella y de los partidos. Indudablemente puede ser más competitiva que los que tienen,
Porque hoy día, ¿qué se vislumbra en la izquierda? ¿Qué se dice? Se dice que el Partido Comunista tendría una candidata a las primarias, que es la ministra del Trabajo, Janet Jara, que sería la carta del Partido Comunista. El Frente Amplio no tiene posesionado a ningún candidato o candidata, y el Partido Socialista, es decir, la antigua concertación, los partidos de la antigua concertación, yo diría que tienen a Carolina Toá. Y una de esas personas, no creo que la expresidenta Bachelet se someta a una primaria. Ahora, ella es la mejor candidata que pueda tener la izquierda, porque no tiene a otro. Indudablemente para Evelyn Matei es más fácil una campaña con el escenario político que tiene la izquierda hoy día. Pero eso pasa por la decisión que tiene que tomar indica, la presidenta en las elecciones anteriores, a esta fecha, el presidente Gabriel Boric no aparecía en ninguna de las encuestas. O sea, en política cualquier cosa puede pasar. ¿Es un riesgo ser candidata también tanto tiempo? Yo creo que todo es un riesgo en política, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Generalmente en política uno siempre busca, obviamente, el triunfo, pero de repente suceden cosas en las campañas. Y eso, indudablemente, es una situación que hay que abordar en política. Lo único que yo sé, hoy, si hubiese la elección fuera el próximo domingo, la presidenta de Chile sería Evelyn Matei. Avancemos porque quiero aprovechar su paso por acá. Estamos conversando con el senador Iván Moreira sobre distintos temas de contingencia. No ha cumplido todavía 3 semanas y lo quiero llevar a la política internacional el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Oye, te puedo decir, perdona que lo tenía tanto en la mente, pero no lo dije. Pero es una cosa de 10 segundos. ¿Quiere volver a la política nacional? No, quiero volver al reconocimiento al presidente Piñera, que dentro de sus logros importantes, su mirada demócrata, el respeto a los derechos humanos, porque el mismo presidente Boris lo dijo, quizás fuimos muy injustos con él, pero fue un gran demócrata y un defensor de los derechos humanos siempre, no a última hora. Y lo que te quiero decir, que si hay hoy día un tema de derechos humanos, es lo que está pasando hoy día en Palestina, y lo último que ha dicho el presidente Trump. Ahí va mi pregunta. Ya, bueno. Ahí va mi pregunta justamente sobre la política. El presidente Piñera, para que tú sepas, que uno podría haber entendido que la izquierda reconociera el Estado palestino. Y quien lo reconoció el Estado palestino fue precisamente el presidente Piñera. Ahora, volviendo al día de hoy, ¿qué le pareció la reacción en este caso del presidente Gabriel Boric ante estos dichos del presidente Donald Trump? Mire, a mí me parece bastante valiente, aunque a algunos les moleste, porque este presidente, guste o no guste, irrite o no irrite a algunas personas de la derecha dura, este presidente ha sido bastante, diría yo, consecuente en materia de derechos humanos. Y creo que la respuesta fue clara, aunque seamos un país chico, aunque Estados Unidos nos pueda mirar en menos, pero somos un país con orgullo, con dignidad, y creo que la defensa de los derechos humanos a la democracia, esa ha sido una de las virtudes que yo podría reconocer en el presidente, y su postura frente a lo que Estados Unidos, si bien no nos ha aludido personalmente como país, yo diría que aquí el presidente Trump tiene 2 grandes regalones. Primero, El Salvador y Argentina. Y este tema que todavía no se ha definido de los aranceles para el cobre, espero que no sea así, que no nos pongan entre la espada y la pared, porque Chile necesita mantener su economía, necesita el nivel de exportaciones, y si en este caso nos coartan con el cobre, bueno, hoy día no hay plata, el gobierno no tiene plata para este año, y bueno, y va a ser una situación muy difícil para Evelyn Matei
el próximo año al asumir la presidencia de Chile. Es peligroso el estilo Trump, y lo digo porque ha hecho anuncios que no se han materializado, por cierto, como lo de los aranceles, pero usando esto como una herramienta a medida de cambio para fortalecer la frontera en este caso. Distinto el caso con China. Pareciera también que este anuncio de las megacárceles y los convictos a las megacárceles de Bukele roza el límite de lo que no sabemos si es posible, porque lo permita o no la legalidad. Lo mismo, el mismo anuncio que ha hecho en la Franja de Gaza. Bueno, primero decir que una es la parte comercial. Primero que todo es decir, yo no sé con estas órdenes ejecutivas que le llaman, que el presidente puede disponer, tiene un plazo para disponer estas órdenes ejecutivas, que son decisiones en muchos casos muy severas con respecto a otros países y en otras materias económicas, políticas, sobre todo en el tema de la inmigración. Pero lo que yo diría en el tema de El Salvador, yo creo que El Salvador, que pueda haber ganado, entre comillas, la lucha contra la delincuencia, no puede convertirse en la cárcel pública. O sea, yo como presidente puedo tratar de arrinconar a mi delincuencia. Ellos tienen una cárcel que hicieron para 40.000 personas, están dispuestos por toda la ayuda que les reciben de Estados Unidos, a poder recibir a algunos presos, al Tren de Aragua y a otros, y a las personas que están indocumentadas, sobre todo para lo que le afecta a Estados Unidos. Por eso que en esa situación creo que el gobierno va a tener un cariño especial, el gobierno norteamericano, por Salvador, y eso se basa en muchos recursos que va a entregar. ¿Y qué le parece a usted que ciertas personas de la derecha tengan alguna suerte de como admiración por Donald Trump y por las figuras, por ejemplo, de Milei? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ese es un ¿Y qué mirada tiene usted también? Bueno, ese es un sector mayoritario. Pueden haber alguna... A ver, podemos tener alguna coincidencia con el presidente Trump y con el presidente Milei en algunos temas económicos. Ellos hacen un discurso muy duro, pero si yo no sé si con esta violencia verbal se puedan ganar espacios, porque él indudablemente va a tener una oposición, el presidente Trump, bastante grande en su país. O sea, yo creo que este primer año está tomando las medidas duras. Siempre es importante cuando se llega a un gobierno tomar las medidas duras en forma rápida, pero después pasan los años muy rápidamente y obviamente que los sectores políticos afines empiezan a pensar en cuestiones electorales y sus propias reelecciones. Claro, pero usted habla del primer año de gobierno, lleva 2 semanas en la Casa Blanca. Bueno, lleva 2 semanas en la Casa Blanca. Es el estilo, por eso yo digo, no sé si este es el estilo de él, de apretar y luego soltar. Entonces, este mes o estos próximos 2 meses, no sé si va a apretar mucho como una manera de poder negociar. Pero eso son noticias en desarrollo y tenemos que verlas. Lo que sí es importante es que a mí me parece que el presidente de la República, del cual es un hombre de confianza, el embajador Valdés de Chile en Estados Unidos, debiera haber un reemplazo, un cambio. Porque el embajador Valdés en Estados Unidos creo que se inmiscuyó en política interna. Un embajador no puede abanderizarse por una candidatura presidencial. Y él lo que hizo fue abanderizarse con Kamala Harris y ya ha tenido algunas declaraciones en contra del presidente Trump. Entonces, obviamente, el gobierno de Trump no va a tener ninguna simpatía. Necesitamos un embajador en Estados Unidos activo, que tenga nexos con el presidente Trump y su gobierno, precisamente para mejorar nuestra relación. Yo te diría que a mí me llamó mucho la atención y muy contento por la embajadora de Estados Unidos en Chile, que volvió a su país por la labor que ella hizo de acercamiento con todos los sectores. O sea, yo no había visto embajadora en Chile de los Estados Unidos que tuvo las condiciones humanas, políticas y diplomáticas para entenderse con Chile, con la ciudadanía y con el Parlamento en forma transversal. Senador, volvamos a la política nacional y quiero plantearle 2 preguntas, porque
esta semana, que estamos a jueves, pero sorprendió con dos noticias económicas importantes, ¿cierto? Estima SEC del 6,6%, pero además estos dichos entre la candidata o precandidata Evelyn Matei y el presidente Gabriel Boric, pero también supimos del aumento en la deuda y usted bien hablaba de que también podría heredar quien suceda al gobierno. Así que, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo lo análisis y cómo vio la reacción en este caso también de la de Evelyn Matei respecto a mí me parece, a este intercambio? Ella es economista también, por decirlo así, y obviamente las cifras le importan. Y creo que el gobierno y el presidente pecaron en el contexto de prometer cosas que no cumplió, en cuanto al crecimiento, en cuanto al déficit fiscal, en cuanto a los gastos y deudas que Chile hoy día tiene. Esa reserva que existe, que llegó a tener de 5.000 millones de dólares, en su momento fueron 10.000 millones de dólares, hoy día se ha gastado, y esos fondos, por llamarlos fondos de emergencia, esos fondos hoy día han bajado alrededor de 1.300 millones de pesos. Y eso es muy bajo para cualquier contingencia nacional y para poder negociar temas económicos digamos, con otros países. Ahora, ¿y qué le pareció este intercambio que hubo entre el presidente Boric y Boric yo creo que Matei? el presidente se equivocó en las cifras que dio. Entonces, una cosa es la discusión política y otra en que no nos podemos perder, y sobre todo los economistas, las matemáticas. Entonces, lo que el presidente dijo no obedece a la realidad. Y ese crecimiento no llegó, esa recaudación tributaria no llegó, y eso conspira a que nosotros podamos tener un mejor desempeño de nuestra economía, y sobre todo con las medidas económicas que ha impuesto este gobierno, de más impuestos, más impuestos, más impuestos. Ahora, si nos detenemos ahí, el ministro Marcel también se ha referido a esta posibilidad de bajar el impuesto de primera categoría, dejarlo en torno a, dicho él, la media de la OCDE. Bueno, yo creo que eso es posible. A ver, no puede ser siempre vinculante lo de la OCDE. O sea, si aquí como país requerimos más tributos, creo que esa sería una buena medida, porque eso implica mayor trabajo y eso implica inversión en Chile. Porque hoy día muchos inversionistas no han querido hacerlo por la inestabilidad de Chile y la falta de certeza jurídica para poder invertir. ¿Dónde, al regreso del receso legislativo, dónde hay que poner las urgencias? Y le pregunto si es que es una de esas la reforma, los cambios a la renta, o tiene que ser la permisología, que también tanto ha complicado, o debe ser la reforma del sistema político, o tiene que ser todo a la vez, sabemos, en un año mediado por lo electoral. Bueno, yo lo veo bastante difícil de todo lo que tú dices que podamos a llevarlo adelante con éxito, porque lamentablemente en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, siempre hay demoras en algunos proyectos. Ahora, eso depende exclusivamente también del presidente que le dé urgencia o discusión inmediata, pero las discusiones inmediatas siempre tienen que darse, para que prosperen, tiene que darse la discusión inmediata cuando hay algún tipo de acuerdo. Y si no, urgencia. Y yo creo que hoy día lo que más agobia a los chilenos son las medidas que dicen relación con enfrentar la delincuencia. Ese es un tema muy importante en cuanto a la inversión, el tema de la permisología, el tema de bajar los impuestos, son cosas importantísimas que hay que hacer. Yo no sé qué más se podrá hacer, porque yo creo que este va a ser un año electoral. Entonces van a haber muchos proyectos de ley en los cuales va a haber un impulso del gobierno. Y de antemano nosotros le hemos dicho al gobierno en materia de trabajo de que hay algunos proyectos que obviamente nosotros no estamos disponibles porque ya se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho en temas laborales, en bastantes leyes que han salido adelante. ¿Y cuáles son los proyectos que a mi juicio no estamos en condiciones, porque se le ha cargado mucho el peso de todo esto a las pymes, a las empresas, y eso genera una falta de interés
por crear empleo, como por ejemplo la negociación ramal, como por ejemplo los despidos masivos. O sea, son temas que se tienen que postergar. Nosotros estamos en desacuerdo porque no podemos seguir así más leyes que terminan coartando el interés de generar empleo y emprendimiento en nuestro país. Perfecto. Senador Iván Moreira, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en CNN Radio. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. 8 de la mañana con 39 minutos. Nos vamos a separar y volvemos de inmediato.